Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Elian Gómez Escarate, tengo un doctorado en psicología y hoy voy a presentarte el trabajo de Alfred Adler. Este es un muy interesante psicólogo que trabajó primero en psicoanálisis y luego desarrolló sus propias teorías. Vamos a empezar hablando sobre el origen de sus teorías, cómo su vida influyó en su trabajo. Luego vamos a hablar de su desarrollo de la teoría de psicología individual, individual psychology. También desarrolló una teoría de la personalidad que se basaba en dos complejos de inferioridad y superioridad. Y también hizo una terapia familiar, que es terapia familiar adleriana. Y bueno, como dije al principio, él trabajó con psicoanálisis, sin embargo, se separó del psicoanálisis. Así que vamos a ver las diferencias de su trabajo con el psicoanálisis. Bueno, en cuanto al origen y el background, vamos a tener acá para que no tape nada. Pues bueno, es interesante darse cuenta que pues la vida de las personas a veces marca su trabajo. Él fue el segundo hijo de una familia con muchos hermanos y bueno, eso influyó mucho en cómo se veía él porque siempre tenía muchos celos de su hermano mayor y bueno, como decía antes, trabajó primero como neo-freudiano en cuanto al trabajo con niños en la infancia, bueno, con adultos, pero sobre la infancia, la vida del niño y cómo eso influye en el adulto. Pero después, cuando desarrolló su propia teoría, planteó, realmente no hay que irse tanto hacia el pasado, sino enfocarse hacia el futuro, porque siempre tenemos esa posibilidad de cambio. Y bueno, la meta es entender a la familia de origen y sus efectos en el individuo. Esa es una de las metas de la terapia adleriana. Y también él está muy interesado en el lifestyle, el estilo de vida de las personas, porque esto está, bueno, basado en la infancia, pero determina cómo las personas viven su vida. Otro importante factor, pues, es la parte del contexto social del individuo y cómo esto también influye mucho en, en cada persona. Su vida, si la consideramos, pues para entender un poco por qué planteaba estas ideas, él nació en 1870 y murió en 1937. Como les decía, la infancia fue una época importante de su desarrollo que marcó su teoría. Y bueno, él tuvo algunas enfermedades, esto le hizo tener como cierta conciencia de la muerte y al mismo tiempo mucha envidia o celos hacia su hermano mayor. Esto también le creó un sentimiento de inferioridad que pues se vio reflejado en pues, la perspectiva que tuvo para desarrollar la idea del complejo de inferioridad y complejo de superioridad. Él lo que hizo en esa idea del striving for superiority, como buscando la superioridad, fue compensar sus debilidades con ser muy persistente en todo lo que se planteaba. También otra cosa importante que hizo Adler fue en esta idea de entender un poco la naturaleza humana y qué es lo que pasa, cómo es que trabajamos hacia esa superioridad, striving for superiority, un proceso natural. Bueno, está como esa parte innata, unas fuerzas innatas que nos llevan a tratar de cambiar los sentimientos de inferioridad por superioridad, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, pues empezamos a darnos cuenta, a ser conscientes de las deficiencias físicas y esto lleva a esos primeros sentimientos de inferioridad, perdón. Y esto puede como que ir en dos direcciones. Una es en sentimientos normales de ser incompleto o sentimientos exagerados. Vamos a decir los normales. Los normales plantean que, pues bueno, hay cierta búsqueda de compensar la vida con cuestiones sociales, de cómo nos ven los demás, porque finalmente eso también va a influir en nuestra capacidad de salir adelante y pues ese interés social y esa capacidad de desarrollar otras estrategias sociales de coping, social skills, va a llevarnos al éxito, ¿no? Y esa es la meta final está muy claramente bien percibida. Por otro lado, la gente que tiene sentimientos exagerados, pues a lo mejor logra tener cierta ganancia personal,
que lleva hacia la sensación de superioridad. Sin embargo, la meta final no está muy claramente definida y eso no necesariamente es como la mejor estrategia. Eh, pero bueno, es nada más como él fue entendiendo a sus clientes, a sus pacientes en esa época. Entonces, otra vez, sobre este sentimiento de inferioridad, nada más, bueno, repetir que pues tiene que ver con su propia vida, la vida de Adler, em, y cómo él también plantea que se va como construyendo en la constante crítica, ¿no? Una persona que constantemente está siendo criticada, que vuelve a repetir las fallas y que eso le genera una sensación de inseguridad y de impotencia, de incapacidad, pues bueno, genera el complejo de inferioridad. Muchas veces esto también lleva a al aislamiento social y al miedo a qué dirán a los demás y puede volver a la persona exageradamente competitiva y a veces agresiva en su naturaleza, por lo cual tenemos que trabajar en ese sentimiento de inferioridad para que la gente pues desarrolle estrategias más sanas. Y bueno, considerando una de las eh, diferentes consejos o ideas que dio Adler, tenemos este quote: "We must interpret a bad temper as a sign of inferiority", diciendo que a veces las personas que tienen un mal temperamento no es que estén enojados o que no quieren hablar con los demás, sino que tienen cierto sentimiento de inseguridad y inferioridad y por eso lo manifiestan así. Bueno, eso es la parte de trabajo individual que hizo, pero por supuesto, como la familia era tan importante, trabajó en terapia familiar adleriana y en ese sentido su enfoque era muy educativo para aconsejando a las familias a hacer como ciertos cambios y cierta conciencia de lo que implicaba, por ejemplo, la atmósfera familiar, el orden de los hijos y cómo eso tenía como cierta influencia en su comportamiento y la constelación familiar, concibiendo al total de la familia y su sistema como un sistema. En ese sentido, el terapeuta, comparado con psicoanálisis, no es un experto que viene a decir todo lo que hay que hacer, sino es más bien un colaborador que se une a la familia para tratar de entenderla y ayudarla. Y bueno, el propósito es como entender, uno de los propósitos para poder cambiar el comportamiento eh, negativo de los niños es entender qué es lo que están buscando con su conducta y de dónde viene. Y otra cosa importante es pues la posición en la familia, especialmente en relación a los hermanos. Entonces decíamos que, bueno, primero que nada, él fue influenciado ya que fue el segundo y que el primer hijo en su perspectiva pues tiende a ser más perfeccionista, a lograr sus metas, a ser muy líder, a veces a ser bossy como jefe, sentirse el jefe, ¿no? Responsable, motivado, consciente, a veces un poco controlador, a veces tiene mucho cuidado comparado con los otros que son más atrabancados y reliable, puede ser confiable. El middleborn, el que está en medio, tiende a, bueno, dependiendo si es el último o si es el segundo y hay un tercero, a sentirse left out, como dejado fuera de las actividades, a ser menos tomado en consideración, aunque es más social, porque ya tiene un hermano con el que ha estado interactuando. Puede llegar a ser rebelde por esa sensación de que no lo consideran suficiente, o por el contrario, puede ser quien hace las paces y negocia entre los hermanos, es muy adaptable e independiente, y puede ser people pleaser, o sea que le gusta pues quedar bien con los demás para que lo tomen en cuenta, ya que de otra manera no lo tomarían en cuenta. Los lastborns o los más chicos también tienden a ser muy sociales, a veces pues son outgoing, como que son easygoing, son fácilmente, pues se adaptan a las situaciones, no son muy complicados, pero a veces tienden a ser manipuladores y a buscar atención
ser el centro de atención a veces y bueno, divertirse lo más posible porque como son los más chiquitos a veces les dan más permisos, son los padres más flexibles. Cuando el niño vive solo y pues él es an only child, pues normalmente es el centro de atención, la familia toda está en relación a ellos, ayudándolo a crecer, a ir a actividades extracurriculares, a desarrollar confianza en sí mismo, a ser consciente, a aprender más cosas. Y bueno, a veces solo convive con adultos, entonces también se vuelve como más maduro que los niños de su edad. Y esas diferencias van a influir en las personas y en cómo se sienten con ellos mismos y en relación a sus gente alrededor, tanto familiares como el grupo social con el que viven o con el que se mueven. Otra cosa más son las metas. Digo, finalmente, la terapia siempre busca lograr ciertos objetivos, algunos de cambio, ¿no? De conciencia, de exploración. Y en este sentido, hay que ver las metas equivocadas y los patrones de interacción, porque finalmente a veces hay metas que no son las correctas, que a veces queremos, si solamente pasa en la familia, pero qué implica y qué significa, pues a veces hay que tratar de entenderlo más allá. Y eso es lo que plantea Adler, como no quedarse con los mistaken goals, con las metas equivocadas. Y también es importante hacer que los padres aprendan sobre educar, em, o sea, engaged parents in a learning experience, porque finalmente ellos tienen que aprender a ser mejores padres. Y en una evaluación colaborativa donde ellos también se están autoevaluando y viendo qué pueden mejorar. También es importante enfatizar la motivación familiar y los patrones de esa motivación familiar. Am, y bueno, como decíamos, finalmente, como muchos de los problemas son de la forma en cómo está trabajando la dinámica familiar, entonces la reorientation of the family, o sea, la reorientación de la familia y su dinámica, va a ser una de las metas del trabajo de Adler. Y finalmente, bueno, uno de los elementos también que hablaba al principio es que como Adler inicialmente trabajó con Freud, tuvo muchas ideas similares, pero luego fue separándose más y más, ¿no? Para Freud era muy importante, pues, esta idea de la sexualidad y la agresión, y que esos son motivadores de la conducta humana, mientras que para Adler, pues la motivación tiene más que ver con las influencias sociales y el querer ser superior a sí mismo o superior a los demás. Para Freud, las personas no tienen eh, una capacidad de decidir. Eso no influencia su personalidad, porque ya son factores que pues viviste en tu infancia y ya así es, ¿no? En cuanto a Adler, su perspectiva, como decíamos, es hacia el futuro, entonces como con esta responsabilidad de que sí puedes cambiar, así pasó tu historia, pero eso no te define como persona. Tu personalidad puede bueno, ser influida por lo que tú trabajas a largo plazo. Freud entonces trabajó en ese, en relación a que el comportamiento actual tiene que ver con el pasado y para Adler era más bien la posibilidad de desarrollar lo futuro. Freud tuvo un énfasis muy grande en el inconsciente y para Adler, aunque también planteó que el inconsciente era parte del ser humano, eh, definió que hay mucho más conciencia de parte del ser humano en lo que hace y en por qué lo hace y en lo que puede lograr. Entonces, plantea más responsabilidad y capacidad de cambio que Freud. Y bueno, espero que esto haya sido interesante para ti y que te sirva para aprender más. Te dejo un saludo, mucha suerte en tu examen del NCE y nos vemos en otro video. Hasta luego.